Joseph. Buenas noches, profesor y compañeros. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los recursos digitales para el desempeño universitario en ingeniería industrial. Como punto número uno, vamos a hablar sobre la introducción. La dinámica contemporánea de la tecnología desempeña un papel fundamental en la evolución de la ingeniería industrial, ofreciendo comportamientos y herramientas que no solo facilitan el trabajo, sino que también amplían las posibilidades creativas y ejecución de proyectos. Con el avance tecnológico, la integración del software especializado y herramientas digitales se ha vuelto una parte esencial del currículo y de la práctica profesional de esta disciplina. Programas de diseño como AutoCAD se erigen en pilares como indispensables, reemplazando los métodos tradicionales del lápiz y papel con su eficiencia y precisión, permitiendo a los ingenieros diseñar, modelar y simular con mayor exactitud y rapidez. En un contexto, la Universidad Tecnológica del Perú, UTP, se encuentra en la vanguardia de esta transformación, adaptando sus métodos de enseñanza y recursos de las demandas del entorno tecnológico actual. Los estudiantes de ingeniería industrial de esta institución son testigos y protagonistas de este cambio, utilizando diversas herramientas tecnológicas para sus proyectos académicos y profesionales. Este estudio propone investigar no solo las herramientas específicas que los estudiantes prefieren, como el AutoCAD, Excel, entre otras, sino también como perciben su impacto en el aprendizaje y la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos. Asimismo, se analizarán las ventajas y desafíos que enfrentan al utilizar estas tecnologías y cómo estas experiencias modelan sus expectativas y sus aspiraciones profesionales. Con esta investigación se busca aportar una visión integral y detallada sobre la relación entre la tecnología y la formación en la ingeniería industrial. Como capítulo número uno, antecedentes, al revisar las fuentes físicas y virtuales se ha podido ubicar los trabajos que se guardan relación directa con cada una de las variables, siendo estos valiosos aportes. Esta investigación mostró una mejora significativa en la calificación de los estudiantes utilizando el MATLAB en recursos de matemática y estadísticas aplicadas a la ingeniería industrial. A través de una entrevista y los grupos focales con estudiantes de ingeniería industrial de la universidad, de este estudio cualitativo reveló que los estudiantes valoran altamente las herramientas digitales, pero sienten que necesitan más oportunidades para aplicarse en proyectos prácticos. El problema central del trabajo. El problema específico radica en la ausencia de datos sobre las preferencias y las necesidades particulares de los estudiantes de ingeniería industrial en cuanto a programas de software específicos. La falta de información detalla sobre las herramientas digitales que consideran esenciales a su formación, crear obstáculos en la implementación efectiva y en el acceso adecuado a estas herramientas. 3. Justificación de las investigaciones. En este análisis de datos se centra en comprender cómo los estudiantes perciben y utilizan las herramientas actuales. Además, se busca evaluar la efectividad de los programas actuales en la realización en entregas exitosas y determinar si los estudiantes están abiertos a la adopción de nuevas herramientas. Esta encuesta pretende ser un instrumento que refleje las opiniones y experiencias de los estudiantes de ingeniería industrial, proporcionando una visión integral sobre la relevancia y utilidad de los programas de software en formación académica. Además, servirá como base para el diseño de futuras iniciativas que fortalecen la calidad educativa. 4. El objetivo general. Determinar la preferencia y los niveles de familiaridad de los estudiantes de ingeniería industrial en la UTP respecto a los programas de software utilizando en la entrega de trabajos académicos con el fin de proporcionar recomendaciones de orientación que contribuyan a la mejora de la experiencia. Como objetivo específico, uno, evaluar el nivel de la familiaridad y competencia de los estudiantes con respecto a los programas identificados, analizando cómo han adquirido conocimientos sobre su uso. Como objetivo específico 2, las preferencias individuales de los estudiantes en cuanto a la elección de programas, considerando factores como la interfaz de funcionalidades específicas para ingeniería industrial y experiencias previas. Y con hipótesis alternativa, en los estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica del Perú existe una diferencia estadística significativa en el desempeño académico en la percepción de la utilidad educativa asociada al uso de diferentes programas de software digitales. Entre
entre otros, en función a nivel de familiaridad, frecuencia de uso y preferencia individual por dichas herramientas. Ahora mi compañero va a explicarle sobre la recopilación de información. La recolección de información y conceptos clave. La información se recolectó mediante encuestas en línea, garantizando confidencialidad. Se tabularon y graficaron los datos para su análisis estadísticos. Conceptos básicos. Población que es de estudiantes de la UTP 2025. Muestra. 20 estudiantes de la UTP 2025. Unidad de análisis estudiantes UTP 2025. Parámetros a inferir. Media estadística, moda, mediana, varianza de distribución muestral, estimulación de estadística, nivel de confianza, intervalo de confianza y prueba de hipótesis. Análisis de datos, preferencias y usos. Se analizaron las preferencias de los estudiantes en cuanto a dispositivos y programas, así como sus métodos de aprendizaje. El uso de Excel se fue a un 80%. La mayoría de los estudiantes utilizan Microsoft Excel para analizar datos. En el AutoCAD fue un 60%, ya que el modelo en 3D es la funcionalidad más útil del AutoCAD. Luego tenemos Excel en gráficos. Los gráficos y la visualización de los son las características más beneficiosas del Excel. Y por último tenemos la importancia del Excel. Consideran las habilidades en Excel muy importantes para su futuro profesional. Aquí podemos ver las preguntas que se generaron en el informe. Y la primera pregunta es, sexo de estudiantes. En el sexo masculino obtuvo un 55%, el sexo femenino un 45%. Ahí está el diseño gráfico de barras. Pregunta número 2. Edad de los estudiantes. Un 50% fueron mayor de entre 18 a 19 años. Un 15% entre 17 y 18 y un 15% entre 19 y 20. Un 10% de entre 21 y 23 y un 5 y dos que tuvieron 5% que fueron de 20 a 21 y de 23 a 24, referente el gráfico 1.1. Pregunta 3. Ciclo de estudiantes. Aquí vemos la variable cualitativa ordinaria. Del primer ciclo tenemos el 10%, del segundo tenemos el 20%, del tercer ciclo tenemos el 55%, que fue donde obtuvimos más, del cuarto el 5%, del quinto el 5%, noveno 5%, lo que hace un total de un 100% de 20 estudiantes. Aquí también podemos verlo en el en el gráfico de barras. Pregunta número 4. ¿Qué dispositivos se usan? Pusimos como ejemplos Lacto, computadora o ambas. La Lacto tuvo un porcentaje del 50% y la computadora uno del 20% y ambas uno del 30%. Aquí presentamos el gráfico número 4, que es el de barras, donde la Lacto se ve claramente la diferencia que tiene con las otras dos. Pregunta 5. ¿Qué programas de análisis de datos estadísticas utilizas para proyectos de ingeniería industrial? Microsoft Excel obtuvo un 80%, Minitab tuvo un 5% y Python tuvo un 15%, lo cual hace el 100% total. Y aquí tenemos el otro gráfico de barras donde se refiere y explica todo eso. Pregunta 6. ¿Cuál de los siguientes programas prefieres para el análisis de datos? Excel tuvo un 80%, Minitab tuvo un 10% y Python tuvo un 10%, en donde nos damos a entender que la mayoría de estudiantes universitarios que estudian ingenierías como industrial, sistemas o lo que es más que todo también como cursos como ofimática, más que todo usan Excel. Y aquí el gráfico 6 demuestra eso. Le doy pase a mi compañero para que siga explicando las siguientes preguntas.
De acuerdo, gracias, Brian. Buenas noches con todos. Mi nombre es Daniel Vances. A continuación, vamos a continuar con la pregunta 7. Nos dice, ¿qué funcionalidad de AutoCAD ¿no? encuentras más útil para los proyectos? Si bien es cierto, en lo que es dibujo en 2D tenemos un 5%, en modelado en 3D tenemos un 60%, lo que es análisis y simulación tenemos un 30%. Y documentos y planos técnicos, prácticamente tenemos un 5%, ¿no? Pues eso quiere prácticamente decir que se observa que el 60% de los encuestados, ¿no? Encuentran más útil el modelado 3D, mientras que el 30% pues prefieren el análisis y simulación, ¿no? O por otro lado, el 5% pues prefiere documentación y planos que prácticamente que son restantes en 5% prefieren los 2D. La pregunta 8 nos dice, ¿no? ¿Qué características de Excel te resultan más beneficiosas en la gestión de datos, ¿no? Y ahí, pues, la variable cualitativa nominal, tenemos bien es cierto, pues, nuestra tabla funcional, ¿no? Que prácticamente, pues, nos detalla que el 75% de los encuestados pues prefieren usar gráficos y visualización, ¿no? para la gestión de datos en Excel, mientras que el 10% prefieren usar tablas dinámicas. Con un bajo porcentaje de 5%, los encuestados prefieren macros y automatización, y el 10% de los encuestados prefieren fórmulas y funciones. A la pregunta 9 nos dice, ¿qué ventajas encuentras al utilizar el ANSYS para el análisis de elementos finitos? ¿No? Si bien es cierto, pues nos detalla de que el 35% de los encuestados prefiere la ventaja de que contiene una amplia gama de funcionalidades, ¿no? Eso quiere decir que el 10% dice que tiene mayor precisión de los resultados, pues además el 15% encuentra la ventaja de que tiene un buen soporte técnico, presentando documentación en caso de error o consulta. Por último, el 10% de los encuestados manifiestan que tienen una interfaz más intuitiva, ¿no? Como bien es cierto, tenemos aquí un gráfico circular, pues, que no detalla por colores el porcentaje de acuerdo a los análisis, ¿no? En lo que respecta a la pregunta 10 nos dice cuáles de los siguientes programas prefieres para la simulación de análisis. No, de acuerdo, pues tenemos el ANSYS, el MATLAB, y tenemos el Simulink, ¿no? Que prácticamente nos dice que el 45% de los encuestados prefiere pues el ANSYS. En otra parte, el 40% prefiere pues el MATLAB. Por último, el 15% pues prefiere el Simulink, ¿no? La pregunta 11 nos dice cuál es tu método, ¿no? preferido para aprender nuevas herramientas de software. Si bien es cierto, prácticamente pues el 70% prefiere las clases presenciales, ¿no? El 10% lo que son libros y manuales y el 20% los tutoriales en líneas, ¿no? Eso quiere decir pues que prácticamente mucho más, pues en esta encuesta, en lo que mayormente pues es mayor viable es las clases presenciales, ¿no? Con un 70% de preferencia. La pregunta 12 nos dice, ¿qué tan importantes consideras las habilidades en Excel para para tu futuro profesional? ¿No? Si bien es cierto, pues el 35% nos detalla que es muy importante, el 60% nos detalla que es muy importante y el 5% nos detalla que es importante. No, a esto relevancia lo que es el Excel, pues si bien es cierto para cualquier labor que prácticamente pues se diseña hoy en día, lo básico que siempre pues nos solicitan siempre es el Excel, ¿no? En esta ocasión pues le voy a dar pase a mi compañero Juan para que continúe con la pregunta. Muy buenas noches. Yo voy a continuar con las preguntas. La pregunta 13 es, ¿qué tan frecuente utilizas Python para el análisis de datos en tus proyectos? Según la encuesta,
podemos visualizar que un 65% considero que a veces nada más es importante. Nunca es un 15% y siempre es un 20%. Eh, en el esquema que estamos viendo a continuación, podemos ver que el 15%, ¿no? Es nunca, 65% a veces y 20% siempre. La interpretación de gráfico es que el 65 a veces se utiliza Python, el 20% manifiesta que siempre y el 15% informa que nunca usan Python, ¿no? La pregunta 14. ¿Cómo adquiriste la mayoría de tus conocimientos sobre el uso de estos programas? Según la tabla, podemos ver que es autodidacta, prueba y error, un 25%, clases universitarias, un 35%, cursos externos o certificaciones, un 20%, tutoriales en línea, un 20%, ¿no? Podemos ver en la gráfica, ahí están los autodidacta, clases universitarias, cursos externos o certificaciones, tutoriales en línea. La interpretación de gráfico es que el 35% de los encuestados comentan que adquirieron mayor conocimiento en clases universitarias. Un 25% de encuestados dicen que fueron autodidactas, un 20% con tutoriales en línea y por último un 20% afirma que adquirió conocimientos en concursos externos o certificaciones. La pregunta número 15. ¿Cuál es tu nivel de familiaridad con AutoCAD? Podemos ver en la tabla que un 5% dice que es autodidacta, prueba y error. Eh, el nivel básico está en 50%, nivel intermedio 25%, no tengo experiencia un 20%. La interpretación es que el 50% de encuestados comentan que están familiarizados a nivel básico, otro 25% dice que presentan un nivel intermedio, por otra parte, un 20% no tienen experiencia y por último un 5% son autodidactas. La pregunta 16. ¿Cuál es tu preferencia en términos de software para el diseño y análisis de sistemas de producción industrial? En la tabla podemos observar que ANSYS es un 35%, AutoCAD un 35%, SolidWorks un 30%. Podemos ver a continuación la interpretación que tiene que el 35% de encuestados prefieren para diseño y análisis el sistema de software AutoCAD, otro 35% prefiere ANSYS y un 30% prefiere SolidWorks. La pregunta 17. ¿Para qué tipo de análisis prefieres utilizar Python? En la tabla podemos observar que en 70% indica que es análisis de datos estadísticos y un 30% visualización de datos, ¿no? Podemos ver que el 70% de los encuestados prefiere Python para análisis de datos y el 30% restante prefiere para visualización de datos. La pregunta número 18. ¿Qué prefieres aprender? En la tabla podemos observar que un 20% desea aprender AutoCAD, un 20% Microsoft Excel, 15% Minitab, 30% Python y 15% SolidWorks. Eh, la, podemos interpretar que el 30% prefiere aprender Python, un 20% prefiere AutoCAD, de igual manera otro 20% prefiere Microsoft Excel, un 15% prefiere Minitab y por último un 15% se decide por SolidWorks. Acá podemos ver las medidas de tendencia central y dispersión y medidas de tendencia central en la variable edad. Ya a Ok, continuación estimado, voy a dar pase a mi compañero. hola, ¿qué tal? Mucho gusto, profesor. Mi nombre es Jofiel Samuel Tarazona García, el cual le voy a presentar lo que es la conclusión acerca de nuestra exposición, ¿no? Mire, para cerrar esta exposición es importante reflexionar sobre los hallazgos y aportes más significativos de nuestro trabajo titulado Recursos Digitales Académicos para el Desempeño Universitario en la Ingeniería Industrial. Vivimos en una época donde la tecnología está cada vez más integrada en todos los aspectos de la educación superior, ¿no? Y que la carrera de ingeniería industrial no es la excepción. En este contexto, las herramientas digitales se han convertido en aliados indispensables tanto para el aprendizaje como para la aplicación de conocimientos en situaciones reales. Nuestra investigación ha evidenciado que los estudiantes no solo conocen diversos programas, sino que lo usan activamente en sus trabajos académicos y proyectos técnicos. Por ejemplo, el 80% de los encuestados
utiliza Microsoft Excel por el análisis de datos, lo que demuestra que esta herramienta sigue siendo una de las más relevantes por su facilidad de uso, su versatilidad y su aplicabilidad en tareas como cálculos, organización de información y generación de gráficos, ¿no? Asimismo, AutoCAD destaca sobre su utilidad en el diseño y modelado de sistemas. Más que todo, el 60% de estudiantes considera que modelado en 3D es la función más útil de este programa, lo que refleja su importancia para la visualización de estructuras, planos y procesos industriales. Por otro lado, herramientas como MATLAB, ANSYS y Python también ocupan un lugar importante, mientras que MATLAB y ANSYS son preferidos para simulaciones y análisis avanzados. Python ha ganado terreno entre los estudiantes como una opción flexible para el análisis de datos y automatización. El 70% indicó que usa Python para análisis de datos, lo cual muestra que los futuros ingenieros están cada vez más interesados en desarrollar habilidades de programación y análisis computacional. Un hallazgo relevante es que los métodos de aprendizaje también han cambiado. Si bien las clases universitarias siguen siendo un medio clave, muchos estudiantes completamente sus conocimientos de forma autodidacta, usando tutoriales en línea o tomando cursos externos. Estos, lo cual no indica que los estudiantes están asumiendo un rol más activo y autónomo en su proceso de formación. Sin embargo, también plantea un reto para las universidades, ¿no? Adaptar sus planes de estudios para integrar estas herramientas con mayor profundidad y flexibilidad. Desde el punto de vista estadístico, utilizamos diferentes métodos diferenciales como estimaciones, intervalos de confianza y pruebas de hipótesis para analizar datos recogidos. Por ejemplo, al comparar la satisfacción con el uso de herramientas aprendidas de forma autodidacta frente a aquellas enseñadas en clase, identificamos que hay una diferencia significativa en la percepción del aprendizaje. Esto refuerza la idea de que el contexto y la forma de enseñanza también influyen en la eficacia con que los estudiantes aplican estas herramientas. Además, el análisis de intervalos de confianza y de dispersión de variables como la edad o la familiaridad con los programas reveló que, aunque la mayoría de estudiantes tiene un nivel básico o intermedio, existe un interés generalizado por seguir aprendiendo y mejorar sus competencias tecnológicas. Esto es clave si consideramos que el mercado laboral actual exige profesionales que dominen herramientas digitales, trabajen con datos y se adapten a nuevas tecnologías. En este sentido, nuestra conclusión es clara. Las herramientas digitales no son opcionales, sino esenciales en la formación de ingenieros industriales. No solo optimizan el trabajo académico, sino que preparan a los estudiantes para enfrentar los desafíos del entorno profesional, donde se esperan que sean capaces de modelar, simular, analizar y presentar soluciones utilizando tecnologías de vanguardia. Por eso, recomendamos que la universidad continúe fortaleciendo el acceso a licencias de software, capacite constantemente a docentes y alumnos y promueva una enseñanza más práctica, basada en proyectos reales y el uso activo de tecnología. Esto no solo eleva la calidad educativa, sino que también fortalece las competencias profesionales de los futuros egresados. Finalmente, este proyecto nos ha permitido aplicar los conocimientos del curso de estadística inferencial en un contexto real y actual, ¿no? Combinando teoría con práctica. Y lo más valioso, nos ha dado una visión más clara sobre lo que realmente necesitan los estudiantes de hoy para convertirse en profesionales exitosos en el día de mañana. Eso es todo, profesor. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias con todos.